porque en ti puedo ver la belleza de mi rey. Estáis muy guapos, ¿eh? No. Yo con esto. Estáis muy guapos físicamente, pero estáis muy guapos en esa perspectiva de que cada uno de vosotros reflejáis la belleza de nuestro rey. ¿Qué os parece esto? Mirad si somos guapos, ¿eh? Guapos. No, me ha quedado bien, pero es que es verdad. Mirad, yo no me congrego con vosotros habitualmente, pero en las poquitas conversaciones que hemos tenido, os puedo decir, reflejáis la gloria del Rey. Y algunos de vosotros en medio de circunstancias difíciles. ¿Sí? Hemos tenido algunas charlas por ahí sueltas. Y eso hace que nos amemos unos a otros. Cuando somos sensibles a la realidad de los que nos rodean, percibimos que hay una belleza especial. Y si lo estáis pasando mal o algunos de vosotros estáis en momentos difíciles, que sepáis que sois más preciosos para el Señor aún. El apóstol diría que somos como el oro que es probado, que es pasado por fuego, y cada vez ese oro brilla más, como hablábamos con alguno de vosotros esta mañana. Y no siempre tenemos los porqués, las respuestas a nuestros porqués del por qué ocurren las cosas. Pero en cada una de las dificultades nos volvemos bellos para el Señor. Somos oro que brilla más. Y aparte de eso, de brillar más para el Señor, brillamos más para los que nos rodean. Estáis muy guapos. Muy guapas, ¿eh? Muy guapas. ¿Ves? ¿Os lo habían dicho alguna vez tanto? No. Espera, que lo repito. Estáis muy guapos. Muy bien. Vamos a leer de nuevo. Así, lo hemos cantado y todo, ahora, pero vamos a leer de nuevo el texto de Marcos, capítulo 12, versículo 28. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, o sea, estaba contento, decíamos, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es, y entonces nos remitía a esa oración que ellos repetían, el Shema, ¿no? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ahí va. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, queridos trasplantados, con todo nuestro corazón nuevo de carne. Amarás al Señor con toda tu alma, con esa pasión que enamora. Amarás al Señor con toda tu mente, teniendo conocimiento, pensando. Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, esforzándonos ahí en ese caminar. Este es el principal mandamiento, le dijo el Señor. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor que estos. Fijar que habla en plural aquí. No hay otro mayor que estos mandamientos. Entonces el escriba le dijo: bien, segunda vez que hay ahí, ¿verdad? Aprobación. Bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, decíamos que cambiaba aquí mente por entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Estamos ante la última pregunta de todos estos grupos que, como decíamos así coloquialmente, querían pillar al Señor. Es la última pregunta que van a hacerle. 3 días después va a ser todo contestado. Y va a ser contestado con un sacrificio, con el propio sacrificio de Jesucristo. Pero esas preguntas para pillarle, para prenderle, para ver si le hacían caer en algo, esta era la última de ellas. ¿Cuál es el principal mandamiento que le preguntó este escriba? Y el Señor contesta a esta pregunta, pero nuevamente sorprende. Si bien en la Shema hebrea no estaba mente, que decíamos, y él lo añadió, ahora hay una nueva sorpresa.
Porque el escriba podía haber dicho, bien has dicho, me has dicho la Shema, amarás al Señor, bueno, yo soy el Señor tu Dios, tal, y bien has contestado, amarás a Dios sobre todas las cosas con el corazón, alma, mente y fuerzas. Pero el Señor añade algo que probablemente él no esperaba. Dice, un momento, quieto ahí. Y el segundo es semejante. ¿Qué había preguntado el escriba? ¿Cuál es el primer mandamiento? Esa era su pregunta. Suficiente para pillarle, depende de lo que hubiera contestado. Pero Jesús no pierde aquella ocasión también para dejarle una enseñanza a aquel hombre, y de rebote a todos nosotros. Mira, el primer mandamiento es amarás a Dios. Pero un momento, quieto ahí, porque hay un segundo. Y además es semejante. Y además no solo es semejante, sino que el primero más el segundo, como acaba diciendo el propio texto, son el mayor de todos los mandamientos, son los mayores de todos los mandamientos. Y aquel hombre diría, no, ya está, si tú ya has contestado, si no hace falta el segundo, ¿no? ¿Y por qué semejante? Y mi propuesta es que este segundo mandamiento es inseparable también del primero. Esa relación vertical de Dios a nosotros nos obliga a una relación horizontal entre nosotros. Y así lo diseñó el Señor. Y así el Señor se escogió un pueblo para ser luz y sal a las naciones. Y así el Señor quiere que le amemos a Él, sabiendo que amándole a Él, inevitablemente amaremos al prójimo. Hay un segundo mandamiento y es muy importante. El intérprete de la ley, el maestro, no había preguntado por el segundo, pero Jesús le está diciendo, no hay ese primero sin el segundo. Es necesario este segundo. Haya pues, Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues, dice el apóstol Pablo, ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aparece una vez más, algo muy, muy habitual en Pablo, el sé y el sí. Porque dice el texto que en Filipenses 2, como en otros textos, que Dios se entregó a sí mismo, fue Él que escogió y se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y este sé, sí, se va a convertir en algo que es un mandamiento para nosotros. Entregarnos cada uno de nosotros a nosotros mismos para el bien de aquellos que nos rodean. Para el Señor en primer lugar, pero para el bien de aquellos que nos rodean. Ricardo nos hablaba esta mañana de la doctrina de la identificación. Y es cierto. Estamos identificados con Cristo también en este mandato. El individualismo, el egoísmo, nos preguntábamos esta mañana, el egocentrismo, impiden que amemos al Señor como deberíamos. Pero también impide que amemos al prójimo que está a nuestro lado, a nuestro alrededor. Inevitablemente. Es algo que va muy innato con el ser humano. Y estamos en unos momentos de una sociedad muy individualista. José María Martínez, algunos le conocíais y habéis leído de él. Yo tuve el placer de tenerlo de profesor en el CEP. Y él, su último libro que escribió era Introducción a la espiritualidad cristiana. Y él decía que la iglesia de hoy tiene tres grandes males. Dijo, uno es el intelectualismo. Sabemos, pero realmente necesitamos vivir todo eso que sabemos. Textos como el de hoy, que lo sabemos de memoria, pero necesitamos renovarnos, hacer este reset en textos como este, el intelectualismo. El otro que decía es el activismo. Somos capaces de generar actividades, comisiones, reuniones, y venga, y venga, y venga. Y a veces el Señor nos dice, un momento, ¿puedes estar por mí un segundo y conmigo? Y el tercer mal dice que es el individualismo. Porque él dice que eso ha invadido también a la iglesia, ha entrado en la iglesia. Entonces, yo te amo con el amor del Señor, como hemos cantado, pero inevitablemente sufro por mi vida y pienso en mi vida y estoy pensando esta semana qué tengo que hacer yo. Y sí que es verdad, yo, hermano, oraré por ti, pero inevitablemente pienso primero en mí, tengo esa tendencia. Miserable de mí, que diría el apóstol Pablo, ¿no? ¿Quién me librará? Pero es verdad que tenemos todos esta sensación de individualismo. Estamos en un mundo muy individualista.
Vemos la realidad, quizá demasiadas realidades duras en las noticias y en muchos sitios, y aprendemos un poco a desconectar y a decir, bueno, quizá por sobrevivir, porque si no a veces nos saturaríamos ante guerras y ante situaciones que vemos, y aprendemos a decir, bueno, voy a guardarme yo, voy a guardar mi familia, vamos a cuidarnos nosotros, pero el Evangelio ha estado diseñado no solo para entenderlo y aceptarlo, sino también para que lo vivamos y lo hagamos extensible. Desde el principio Dios buscó a un pueblo para que fuera testimonio a los demás pueblos. Dios desde sus inicios habla al hombre y le transmite que él debe ser de bien para aquel que está a su lado. Dios mismo es así. Y por tanto él concibe al hombre siendo así también, pensando en aquellos que le rodean. Bueno, después podremos hablar un poquito más de todo eso, tendremos un tiempo también para participar. Ahora, en la hojita que se repartía, yo no sé por qué lo puse al revés, pero bueno, el orden de los factores dicen que no altera el producto, ¿no? Yo tenía aquí apuntado primero amar al prójimo, en general. Amar al prójimo sin excepción. Esto lo voy a repetir varias veces. Sin excepción, porque nosotros sabemos muy bien poner excepciones. Yo puedo amar al prójimo, pero un momento, un momento que hay quien sin excepción. Y el Señor sorprende a aquel escriba probablemente con esta respuesta. El segundo es semejante, amarás al prójimo. Y nos podemos dirigir al Evangelio de Lucas, cambiamos de Evangelio y vamos al capítulo 10 de Lucas, donde encontramos un texto paralelo con una parábola que va a dar respuesta a una de las preguntas importantes. Lucas capítulo 10, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley, de nuevo nos encontramos con alguien erudito, se levantó y dijo, ¿para qué? Como lo de la mañana que veíamos, ¿verdad? Para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, ¿qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo, que es lo que estamos viendo ahora, como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido. Nos damos cuenta aquí de nuevo, ¿verdad? La aprobación. Bien has respondido, maestro, tú sí que sabes. Él le dijo, perdón, es Jesús quien le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Perdón, rectifico. Pero él, fijaros el detalle, queriendo justificarse a sí mismo, y vuelvo al sé y al sí, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esa es la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién estoy obligado a amar? ¿A quién quiere el Señor que ame? ¿Quién es mi prójimo? Pues mira, el prójimo es los que quieres, el prójimo es tus familiares, el prójimo son tus amigos. No, ¿verdad? También, pero Dilo. que también, pero el prójimo puede ser mi vecino, mi compañero de trabajo. Correcto. Y además, para ilustrarle, aquel hombre que igual quería pillarle se sintió pillado de nuevo. Porque Jesús le cuenta una parábola. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Le atracaron en la calle. Le despojaron de todo, lo dejaron tirado, medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, pasó de largo. Este viéndolo pasó de largo, yo creo que ahora es muy generalizado en nuestra sociedad. ¿Sí? Vemos muchas cosas y vemos muchas cosas injustas, y bien sea porque nos sentimos incapaces de hacer algo, o bien sea porque nos saturemos de tantas cosas que deberíamos hacer, por la razón que sea. Pero también nos pasa como a este hombre, queriendo justificarnos, somos capaces de pasar delante de un caso como esto. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, fijaros que se repite, pasó de largo también. Pero un samaritano,
¿Quiénes eran los samaritanos para alguien como este hombre, como este escriba? No podían Enemigos de los judíos. los enemigos de los judíos, no podían ni verlos. ¿Sí? ¿Recordáis? Bueno, para hacer depende de qué viaje, saltaban y eran capaces de rodear todo por no pasar por Samaria. Cosa que Jesús sí hizo y se acercó a una mujer samaritana allí junto al pozo. Pero ellos no soportaban a los samaritanos. Claro, la lección era clara para ese hombre. Un samaritano, aquel que tú no amas, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y aquí está el gran contraste. ¿Viéndolo pasó de largo o fue movido a misericordia? Estamos delante de una bifurcación. Ante cualquier problema y ante cualquier situación y ante cualquiera de nuestros prójimos tenemos dos caminos. Viéndoles pasar de largo o tener misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Ya sabéis que Lucas, como buen experto en medicina, él da estos detalles, me chocó, ¿no? Porque en las heridas dice que echó aceite y vino, y poniéndole en la cabalgadura le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Ahora viene la pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El samaritano, claro que sí. Él le dijo, el mismo escriba le contesta, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Te he pillado. ¿Querías pillarme? Te he pillado. El segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? No hay excepción. No hay excepción. Aquel con el que tú tienes diferencias políticas, aquel con el que tú tienes diferencias de carácter, aquel, digámoslo claro, que no soportas, aquel compañero de trabajo, amigo, vecino, bueno, amigo igual ya no será, vecino. Siempre tenemos estas personas que ya la química parece como que ya nos impide acercarnos a él. Ese es tu prójimo, también, también. Y somos llamados a amarle. Ahora esto se dice rápido. Cuando alguien te hiere, ya bastante dificultad tienes con intentar no vengarte, con intentar no tomar cartas y desear incluso que reciba también él. Qué difícil es esto. El rencor a veces nos impide estas cosas. Y en nuestras iglesias a veces hay hermanos también con los cuales hay enfados. No debería ser esto en la casa del Señor. El Señor es muy claro en esto. Debemos amar al prójimo. Ve y haz tú lo mismo. Y aquí vuelvo a insistir en algo también importante. Efesios 5 y 6 nos hablará de esto, no lo vamos a buscar ahora, pero el prójimo está en casa. El prójimo es tu marido, también. El prójimo es tu mujer, el prójimo es tu hijo, como decíamos esta mañana, tu padre, tus hermanos. Ámalos. Tienes 2 retos grandes, amar al Señor más, pero también amar más a aquellos que tienes cerca. Y a partir de aquí, extender todo lo que puedas, porque todos los que están a tu alrededor son tu prójimo sin excepción. En segundo lugar, he puesto yo aquí amar al hermano sin excepción. Ya he hablado algo de esto. Amar al hermano sin excepción. La pregunta sería, ¿tú amas a todos tus hermanos de tu iglesia? No contestéis, ¿eh? Normalmente sí, ¿no? Podemos sentirnos justificados como se sentía aquel hombre, ¿no? Pero a veces no es tan fácil y a veces hay cosas muy sutiles. Y como decía, a veces hay heridas. Yo he conocido hermanos en la fe que no se hablan. Y no puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Y más cuando el Señor dice, mira, si tienes algo contra tu hermano, arréglalo primero antes de ir al altar y luego ven y toma del pan y toma del vino. Pero arregla eso. No es compatible. No es compatible alabar a nuestro Dios y no estar a bien con tu hermano.
Y estoy hablando de estar a bien, ya no digo incluso de amar con todas sus consecuencias. Hay unos mínimos. Es verdad, David Burr nos hablaba un día de esto, es verdad que la química funciona, es así. Y hay, entre personas a veces no todos tenemos la misma química. Hay personas como que dices, yo no, con estos sí, con estos no, y hacemos nuestros grupitos inevitablemente. Y no siempre hacemos grupitos para mal, pero hacemos grupitos porque por afinidad nos vamos ajustando unos a otros, ¿verdad? No pasa nada por eso. Pero aún así soy llamado a amar a aquellos con los que no me relaciono tanto y a estar dispuesto a servirles. Y en la Biblia encontramos en el Nuevo Testamento un montón de los unos a los otros, soportándoos los unos a los otros, amándoos los unos a los otros, sirviéndoos los unos a los otros. El amor debería ser una de nuestras principales características en nuestras iglesias, en nuestras familias. Amando tanto con los de fuera de la iglesia, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, amando tanto que hasta llegaran a decirnos que somos tontos. A veces decimos, no, es que somos hermanos pero no primos, ¿no? Esto se lo utilizaba a veces, ¿no? Pues mi impresión, igual estoy equivocado, es que ya está bien que nos llamen primos también. Porque tenemos que estar al servicio del prójimo. Y como en mi escalera nadie piensa en alguien que le ha pasado algo, o al menos no lo exteriorizan, yo debo ir allá a por mi vecino e intentar ayudarle, interesarme por él. Y que aquel vecino sí se sorprenda y diga, pero y qué raro, ¿no? ¿Por qué Dani? Somos llamados a esto. Y fijaros que el amar al prójimo son la mejor acción de testimonio y es la mejor acción de alabanza. Pensamos en campañas, pensamos en actos evangelísticos y está bien, ¿eh? Pero el evangelio vivido empieza así, amando al prójimo. Juan 13, 34 y 35. Conocerán que sois mis discípulos cuando vean que os amáis entre vosotros. Mira cómo se amaban. Mira cómo se amaban, decían, ¿verdad? Ese es el máximo testimonio que podemos dar. Así somos luz. Y lógicamente, si hacemos campañas, grandes actos evangelísticos y no ven este amor en nosotros, estamos siendo incoherentes. Somos o debemos ser una iglesia de amor. Así que, hermano, me caes mal, pero te amo. Ramón, no he dicho te quiero, ¿eh? Te amo. ¿Sí? Luego hemos pensado, hablando con Ramón, que es que perdonad de paréntesis, pero es que es curioso también, ¿eh? En catalán decimos solo t'estimo. No tenemos la diferencia entre el te amo y el te quiero. Y claro, utilizamos el t'estimo. Y está bien, ¿no? Porque el t'estimo sería el te amo, pero también sería el te quiero, ¿no? Y quizá por ahí también venía un poco, pero bueno, no vamos a entrar otra vez en esto. En todo caso, me caes mal, pero te estimo. Te aguanto. Te aguanto, molt bé, Joan. Te soporto, ¿no? Como decía el apóstol, soportaos los unos a los otros. Bueno, estoy haciéndolo un poco en tono un poco de humor, pero también hay que decir, fuera del humor, que somos llamados a no caernos mal, lógicamente. Porque en ti puedo ver la belleza de mi rey. ¿Sí? Muy bien. El apóstol Pablo tenía lo que llamaban la tríada. Yo digo que son, para mí, las 3 columnas de cualquier iglesia. La fe, la que seguís vosotros. La esperanza y el amor. Pablo lo repite, bueno, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los corintios. Y él siempre habla de estas 3 cosas inseparables. A veces cambia el orden de ellas, pero siempre menciona estas 3. Y en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, 1 Corintios es fácil de recordar, 13, dice, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Es un amor que permanece. Y el capítulo 14, versículo 1 dirá, seguid el amor. Cuando les habla a los tesalonicenses, le pone pies a estas 3 cosas, a la fe, a la esperanza y el amor. Y cuando habla del amor,
yo doy gracias al Señor por el trabajo de vuestro amor. Fijaros esta expresión. Pablo da gracias porque los de Tesalónica se aman trabajando ese amor. No es un amor teórico, tiene consecuencias. Pruebas son amores y no buenas razones. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó. Apela al sed, a lo que somos, y apela también al andad, vivir en consecuencia de lo que somos. Imitadores de Cristo, imitadores de Dios y andar como Él en el amor. Y os decía que el amor entre nosotros es el mejor testimonio que podemos dar a nuestro mundo. Pero también es una de las grandes alabanzas a nuestro Dios. Alabamos al Señor cuando nos amamos, más que cuando cantamos. Y yo creo que a veces el Señor nos mira y nos dice: me estás cantando muy bien, afinas muy bien, lo haces muy bonito, pero tienes una deuda con tu hermano. ¿Sí? Y encontramos textos como Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2 que estábamos leyendo: sed pues imitadores de Dios y andad en amor. Y dice luego: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este amor es ofrenda y es sacrificio a Dios en olor fragante. Huele bien para el Señor cuando tú amas a tu hermano. Eso es alabanza. Eso es una buena ofrenda. Somos llamados a ofrendar al Señor también amándonos. Mañana en el devocional Ricard nos compartirá del capítulo 4 de Primera de Juan, y allí vemos que somos lógicamente e inseparablemente del amor de Dios hacia nosotros llamados a amar al prójimo. Pero tendrán el versículo 20, un versículo muy duro y muy contundente. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, espera, que no me atrevo a decirlo, ¿alguien se atreve a decirlo? Es... La Carmen es valiente, ella se lanza. Mentiroso. Amar a Dios y no amar al hermano te convierte en mentiroso. Temblemos delante de esto. Y quizá este campamento, o este retiro, o este rasés, o como queráis llamarle, sea una buena oportunidad para que pienses si tienes algo contra un hermano, y quizá de hace años, y restaures esa relación. No estarás llamado quizá a irte a cenar con él, pero sí a amarle y a pedir perdón si es necesario. ¿Y cuántas veces tengo que pedir perdón, Señor? ¿Hasta 7 veces? 70 veces 7. Entendemos esa expresión. Siempre somos llamados a perdonarnos y a restaurar nuestras relaciones. Y además, deberíamos entrenarnos, porque, querido hermano, vas a estar conmigo toda una eternidad. Aquel hermano que te cuesta, toda una eternidad. Yo no sé cómo estaremos en el cielo, pero va a ser así. Claro, ya no habrá pecado, seremos perfectos en el Señor, y quizás esas cosas que no te gustan ya no estarán, no lo sé. Bueno, supongo que no. Pero vamos a estar eternamente los unos con los otros. Y aquí estamos anticipando un poquito de este cielo. Pero qué bonito anticipar el cielo de verdad, viviéndolo ya en amor los unos con los otros. Y en tercer lugar, amar, ahora. Esto, ojo, amar al enemigo sin excepción. ¿Qué os parece? Difícil. En Mateo capítulo 5 encontramos lo que se conoce como el Sermón del Monte. Es como si fuera un poquito la constitución del reino que Jesús ha venido a anunciar, o que Juan el Bautista ya anunciaba. Y Jesús sube al monte y está con la multitud y con los discípulos allí en primera fila y les da esas instrucciones, esa constitución del nuevo reino. Y en esa constitución, Mateo 5:44, leemos: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
Llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Señor, te has pasado. Permitidme, parece una falta de respeto, pero me entendéis cuando digo eso. Mirad, yo en la conducción no sé qué me pasa. Es algo que dicen mucho que nos pasa a los hombres sobre todo. Me vuelvo como un niño. O sea, uno hace hoy una imprudencia y me la juega. Me sale algo de dentro que yo creo, y os confieso, que si me lo encuentro 50 metros después, que se la ha pegado, hasta me imagino la escena pasando yo por al lado y haciéndole así. No sé si os pasa a vosotros a veces, ¿no? ¿Sale ahí algo de dentro? Es una escena, es un detalle pequeño. Pero habla de nosotros y de nuestra actitud muchas veces. Cuando me planteo amar a mis enemigos, bendecir a los que me maldicen, a los que hablan mal de mí, a los que me insultan. Eres un... guapo, te quiero. Es que mira que... No te preocupes. Perdóname, te amo. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿No? Hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Los hermanos que están en países donde no se puede predicar el Evangelio y son perseguidos, me sorprende cuando leemos los testimonios estos de puertas abiertas y cosas así, oran constantemente por aquellos que les persiguen. Y algunos de ellos han visto morir familiares por el Evangelio. Bueno, dejo el reto ahí porque es un auténtico reto. Pero el Señor nos llama incluso a amar a nuestros enemigos sin excepción. Romanos capítulo 5, 10 nos recordará que nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos en contra, estábamos de espaldas a Él. Y Dios nos amó. Y si envió a Jesucristo y se lo hizo todo para demostrarnos su amor, como recordábamos esta mañana, es porque nos ama. Y por eso con autoridad puede decir, ama a tus enemigos porque yo te he amado a ti. Y porque lo has entendido, lo has aceptado, ahora puedo llamarte amigo. Ahora eres mi hijo. Pero no se te olvide nunca que yo te saqué de la tierra de Egipto. No se te olvide nunca, como decíamos esta mañana, que yo tomé la iniciativa. Ahora Jesús dice, yo te he amado a ti y eras mi enemigo. Ama ahora a tu enemigo. Si conseguimos imaginarnos cómo sería este mundo si amáramos a aquellos que son nuestros enemigos, yo creo que esto sería la revolución. Sería revolucionario. Ojalá fuera así. Mientras tanto nos toca luchar como creyentes también para amar a nuestro prójimo y a nuestro hermano, lógicamente, y hasta incluso a nuestro enemigo. Hemos sido trasplantados de corazón, hemos dicho esta mañana. ¿Cómo ve Dios a su prójimo? ¿Os acordáis esta mañana que os hablaba de aquellos que han recibido un trasplante de corazón y dicen que empieza a haber cosas ahí que no se acaban de... Pues nosotros tenemos el corazón de Dios en nosotros. Desde el día en que le abrimos nuestro corazón, Él, ¡pum!, nos sacó el corazón de piedra, dice, es un lenguaje poético, y nos puso un corazón de carne. Nos hizo sensibles al Evangelio. Ahora bien, ahora ya estamos, no solo con el corazón que Él nos ha puesto, sino con la mente de Cristo. Y nos toca pensar como Cristo pensó. Y la pregunta es, ¿cómo amó Jesús al prójimo? Coged los evangelios, de principio a fin. De hecho, recibió por tener misericordia del prójimo. ¿Y con quién se juntó? Con los despreciados, con los desechados, con prostitutas, con los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos, con todos aquellos que se saltaban las normas de todos estos grandes religiosos. Y era criticado por eso. Es que este come y entra en casas de personas que no son dignas. Pero Jesús los amó. Y cuando Jesús iba andando y viendo la ciudad, decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise recogerte como la gallina sus polluelos? Y no quisiste. Y este es un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina que pone sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, lo rechazaste. Pero aún así, dice que Dios veía las multitudes teniendo
compasión de ellas. Jesús tenía compasión de la multitud y nosotros deberíamos estar así. No puede ser que haya una necesidad de un vecino mío, de alguien en la calle de mi barrio, y yo haga como aquel levita o aquel sacerdote que pasándolo, viéndolo paso de largo, sino que soy llamado a implicarme, sintiendo compasión. Compasión, porque Él es también una criatura de Dios. Y soy llamado a amarle. El samaritano fue movido a misericordia. Y quizá nos hace falta ser movidos a misericordia. Así que este es el reto que nos queda: amar al prójimo, las cosas que implica amar al prójimo. Y la pregunta sería, y aquí os la lanzo de nuevo, ¿qué nos impide amar al prójimo? Supongo que repetiríamos algo muy parecido a lo de la mañana. Pero si hay cualquier aportación, pregunta, es un buen momento ahora. Si alguien se quiere poner de pie y pedirle perdón a un hermano por algo, pues oye, confesaos vuestros pecados. Bueno, yo digo algo muy simple, que es muy difícil. Claro. Bien dicho. A ver. Mira, como dijo el escriba, bien dicho, has contestado bien. A ver, yo trabajé en una oficina cuando era joven y tenía varios jefes, pero hubo uno que no había manera hablara como le hablara, es que ni él me tragaba a mí ni yo. Y no, yo no le dije nada, es que no era mi jefe, era un jefe pero no mío. Pero hiciera lo que hiciera, no le caía bien, ni a mí tampoco. Y se quedó así, porque yo me marché de la oficina y así se quedó. Pero hay a veces que hay con personas que hagan lo que hagas, pues que no va la cosa. Y ya está. No es que lo odies, ni nada, ni estés peleado, ni nada, pero lo que decías tú de la química, no hay química ninguna, no hay manera. Está bien, es verdad, es verdad. El apóstol de la Ay, perdona, No, Isabel, yo Isabel. una pregunta. Bueno, la lanzo. ¿Nos amamos nosotros lo suficiente, nosotros mismos, para amar al prójimo? Esto es mañana, pero Muy bien. puede ser. Ya es mañana. Mañana lo tomamos, no, pero está bien, Sí, está sí. bien, porque el propio texto luego lo dirá, ¿no? Sí. Sí. No, lo que iba a decir es que, en relación un poco a todo lo que decía, pero decía ella también, el apóstol es muy sabio ahí en Romanos, si no recuerdo mal, cuando nos dice: en lo que dependa de vosotros, Sí. estad a bien, en paz, para con todos. Él era muy realista de hay cosas que son muy complicadas. Sí. Y siempre que dependa de vosotros, porque hay cosas que ya no dependen de nosotros, ¿no? Hay cosas que sí y hay otras que no. Entonces, el querer siempre dar bien por mal, eso siempre va a estar de nosotros. Eso no, pero hay situaciones que ya escapan, no Es dependen verdad. de nosotros. Y lo que dependa de vosotros... Sí, está muy bien el matiz este, lo que depende de vosotros. ¿Lo habéis entendido, no, lo que está diciendo Ricard? Sí. Que es verdad, somos llamados a esto, en lo que dependa. No vamos a arreglar el mundo nosotros, No, pero lo dice Pablo. pero lo podemos cambiar un poco, No ¿no? vaya a nadie nada si no el amor. O sea, siempre estamos en deuda. Sí. Con el amor siempre estaremos en deuda. Por mucho que amemos, nunca amaremos lo suficiente. Ujú. Sí, sí. Esa es la realidad. No podemos arreglar el mundo, pero sí podemos poner nuestro granito de arena cada uno. Y tanto. Y tanto. Y somos llamados a eso. A veces nuestras iglesias nos encerramos un poco en nosotros mismos y somos llamados a ser luz a aquellos que están fuera, que están alrededor. Y hoy en día, bueno, no sé, ahora iba a decir una opinión mía que igual es cuestionable, pero hoy en día nuestro mundo está muy necesitado de amor. Pero amor de verdad, no amor con interés. No amar porque yo quiero conseguir algo de ti. Amor entregado, amor ágape, el amor que fue del Señor. Está muy necesitado de esto. Y quizá, en lugar de a veces de otros esfuerzos, digo, desde nuestras iglesias, va a tener mucho más éxito, si es que la cosa se tratara de éxito, que no sé si es la palabra, creo que no es la acertada, pero va a tener mucho más fruto, ahora sí,
el amor vivido hacia aquellos que me rodean que incluso mis palabras. Luego las palabras también, ¿eh? Pero nos tenemos que ganar a aquellos que nos rodean en amor. Pero no por interés, volvemos a lo de la mañana un poco, sino porque ellos también necesitan conocer a Dios. Y mi mejor manera de predicar va a ser amando a los demás.